tienen ustedes una actividad que consiste en participar en un foro. No sé si alguno de ustedes ya entró propiamente a ver en qué consiste esta tarea y si tiene alguna duda o pregunta o algo en lo que yo pueda apoyarle o ayudarle. Sí, yo, Sí, maestro, adelante. buenas noches. Sí, mire, Buenas lo que noches. sucede es que envié mi tarea, lo hice como en el módulo pasado, nos pedían que se hicieran en avanzada y así lo hice, pero al parecer no estuvo bien, pero ya lo volví a mandar. Ojalá que sí, pues quede mejor. Había solo un compañero que subió su trabajo y fue al único que le pude comentar, pero son dos, o sea, estoy esperando que alguien más suba su tarea, ¿no? Sí, sí, Claudia, no te preocupes. Si hubo algún error al subir tu primera participación, la puedes volver a subir. Si no mal recuerdo, me mandaste un correo, sí lo revisé y no hay ningún problema. Me baso en la segunda participación que realices. Y sí, desgraciadamente a veces dejamos nuestras participaciones para la fecha límite, ¿no? Entonces esperemos que ya para el viernes a más tardar, ya el resto de tus compañeros ya realicen su actividad para que puedan ustedes retroalimentar y podamos pues hacer que funcione este foro. Si bien es cierto que tenemos el resto del curso para realizar nuestras actividades dentro de este foro, lo ideal es que lo hagamos en tiempo y forma, ¿no? Principalmente para no retrasarnos y no retrasar la participación de ustedes, ¿no? Por ejemplo, Claudia ya quiere hacer su retroalimentación y su siguiente participación, pero no lo puede hacer porque pues no hay más, ¿no? No hay otros compañeros a quien retroalimentar. Pero esperemos que este viernes, a más tardar, ya tengamos la participación de algún compañero más para que puedas cumplir con los 3 momentos de tu participación en el foro. Seguro, sí, yo estaré pendiente. Muchas gracias. Directamente a la exposición. ¿No? Bueno. Ok. Vamos entonces a pasar a la exposición. Ustedes saben que en esta unidad vamos a No se escucha, profesor. ¿Ya me escuchan? Ya, profe, es que tenía el micrófono ¿Ya me apagado escuchan? usted, creo. Sí, ya. Ah, ok, sí, ok. Bueno, les decía que en esta primera unidad vamos a ver los temas que ustedes están observando en la diapositiva, conceptos como sociedad y cultura, estructuras sociales, grupos y organizaciones sociales en México, instituciones sociales en México, familia, educación, religión, poder, Estado y política, cambio y control social, definición de cambio social, factores que influyen en el cambio social, definición de control social, estructuras normativas, mecanismos formales e informales de control social. Son muchos conceptos los que tenemos que ver. Yo recuerdo que todos estos conceptos los vi en los 4 años de la licenciatura de Sociología. Es muy amplio. Sin embargo, voy a tratar de que ustedes conozcan la definición de estos diferentes conceptos y como les decía, ustedes ya traen conocimientos previos de cada uno de estos conceptos, solamente reforzarlos para que ustedes puedan comprenderlos e incluso profundizar en algunos, ¿no? Que son un poco más difíciles. Vamos a avanzar en la con las diapositivas. Permítanme un momento. Bueno, ¿qué necesitamos en primer lugar? En primer lugar, necesitamos saber que nosotros como seres humanos
vivimos dentro de una sociedad. Y al vivir dentro de una sociedad, nosotros, como seres humanos, necesitamos entenderla y explicarla, ya que esto nos va a permitir funcionar de mejor manera dentro de esta sociedad. Pero para entender a la sociedad, en primer lugar necesitamos conocer algunas definiciones que nos ayuden a nosotros como seres humanos a entender cuál es nuestro lugar dentro de esta sociedad. En primer lugar, necesitamos conocer el concepto de individuo. ¿Por qué? Porque cada uno de los seres humanos que conformamos a la sociedad somos individuos. Un individuo puede definirse como una persona independiente respecto de los demás. Es un ser autónomo que se define por su capacidad racional y su fuerza de voluntad. Somos individuos al tener, en este caso, un cuerpo, un organismo que nos da esa individualidad. Nuestro cuerpo, nuestro organismo con el que habitamos dentro de este planeta Tierra, no lo compartimos con nadie más, ¿no? Propiamente, solo en cuestiones excepcionales, ¿no? Como, no sé, un siamés o algo así. Ya teniendo esta noción de que somos seres individuales, debemos de comprender que al ser seres individuales, nosotros vamos a vivir dentro de una sociedad. ¿Qué entendemos como sociedad? Bueno, vamos a entender que la sociedad es una agrupación natural o pactada de personas organizada para cooperar en la consecución de determinados fines. Los seres humanos, como seres individuales, nos vamos a mover dentro de la sociedad por medio de instituciones. Es decir, somos seres individuales y no podemos abstraernos de la realidad en la que vivimos. Un ser humano, a diferencia de otros animales, necesariamente necesita vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque de manera contraria no podría sobrevivir. Igual, salvo casos excepcionales, ¿no? E incluso algunos fantasiosos y fantásticos. Pero cuando nacemos somos seres indefensos y necesitamos forzosamente de otros para llegar a una edad adulta donde nosotros ya tenemos ciertas herramientas que nos permiten vivir dentro de este medio, ¿no? En el que nos toca movernos, desarrollarnos, interactuar, pero generalmente como seres individuales y como seres sociales, vamos a necesitar de una institución y de diferentes instituciones. La primera institución que vamos a necesitar va a ser la familia. La familia va a ser la base de la sociedad y de ahí nos vamos a mover dentro de otras instituciones que vamos a ver a continuación. Entonces, continuando con este hilo, somos seres individuales que necesitamos vivir en sociedad y la sociedad está estructurada a partir de instituciones. Dentro de estas instituciones, los seres humanos nos vamos a mover, vamos a vivir y nos vamos a desarrollar. Y les decía, el ejemplo claro es la familia. ¿Pero qué entendemos como institución? Bueno, una institución es una forma de organización social, sea de tipo privada o pública, que cumple una función específica en la sociedad y que obedece a unas normas y unas estructuras de roles que sus miembros deben respetar para cumplir su misión. Con esto les digo, todos como seres humanos vamos a necesitar movernos siempre dentro de instituciones. La institución base va a ser la familia. La familia va a ser aquella institución en donde nosotros vamos a recibir una socialización primaria. Los seres humanos necesitamos de dos tipos de socializaciones. La socialización primaria, que es la que nos da, en este caso, la familia, y la socialización secundaria, que nos la va a dar el resto de las instituciones en las que nosotros nos vamos a mover a lo largo de nuestra vida. ¿En qué consiste la socialización primaria? Bueno, la socialización primaria consiste en la interiorización de todas las normas sociales que nosotros debemos de acatar y cumplir para poder desenvolvernos e interactuar dentro de otras instituciones sociales. La familia
va a empezar este proceso de socialización primaria prácticamente desde nuestra concepción. Y esto va a depender mucho del contexto en donde nos toque desarrollarnos, es decir, nuestro país, el modo, el modo, el modo económico en el que nos tocó vivir, etc. Pensemos en una mujer que está embarazada. Cuando le da la noticia a la gente más allegada a ella, inmediatamente empieza de manera directa o indirecta este proceso de socialización primaria. Lo primero que le preguntan es, ¿y ya sabes qué va a ser? ¿Niño o niña? ¿O no sabes? Y ya, desde ahí se inaugura este proceso de socialización. En sociedades tradicionalistas, por ejemplo, en la mexicana, si es niño, empiezan a regalarle, en este caso a la mamá, ropa o un sinfín de accesorios en tonos color azul. Si es niña, en colores rosas. Si no se sabe qué es, en colores neutros, blanco, amarillo, verde agua, etc. Desde ahí empieza este proceso de socialización primaria. ¿Por qué? Porque ya hay expectativas respecto a ese nuevo ser humano que va a nacer dentro de esta sociedad. Posteriormente, cuando el niño o niña ya nace, se le van enseñando diferentes actividades que tiene que aprender para que pueda ser funcional dentro de la sociedad. Pues se le enseña a hablar, a caminar, todas las normas de conducta, a saludar, a despedirse, a dar las gracias, etcétera, etcétera. Y también se le van interiorizando todas esas expectativas. Si eres niño, va a haber ciertas expectativas. Si eres niña, va a haber otras expectativas. Y todo eso se va interiorizando, ¿para qué? Para que este ser humano se pueda insertar de manera exitosa dentro de la sociedad. Cuando la familia no educa de acuerdo a los parámetros que la sociedad espera, se va a decir que ese niño está mal educado, es decir, que no recibió una buena socialización primaria, ¿no? Y es generalmente cuando se dice que estos niños o niñas no tienen cabida o no son bien recibidos en otras instituciones. Es que ese niño agarra todas las cosas, es que ese niño no da las gracias, es que ese niño, es que esa niña, probablemente les ha tocado, ¿no? A ustedes ser testigos o partícipes de esto. Y a veces lo hacemos de forma involuntaria, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos dentro de la sociedad que no nos damos cuenta que nosotros contribuimos a esta socialización primaria de los niños. Igual, cuando no hay una socialización primaria exitosa, es decir, como lo espera la sociedad, es probable que estos individuos infrinjan diferentes normas y entre las más graves pueden llegar a caer ya cuando son adultos en la cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Su nombre correcto es un centro de readaptación social. Es decir, se le va a readaptar o reeducar. ¿Para qué? Para que nuevamente se pueda integrar dentro de la sociedad. Entonces, vamos a ver que esta socialización primaria, les digo, se da dentro de la niñez y posteriormente va a continuar esta socialización. De hecho, nunca se va a detener hasta el último día en que nos toque abandonar este mundo, pero ya no va a ser socialización primaria. Posteriormente va a ser una socialización secundaria, es decir, cuando entramos en contacto con otras instituciones sociales que también nos van a imponer reglas de conducta y expectativas y sanciones si nosotros no cumplimos, ¿no? con los parámetros que estas instituciones establezcan. Pensemos, ¿no? Un niño o una niña también interactúa con otras instituciones, las instituciones médicas, las instituciones escolares, las instituciones deportivas, posteriormente las instituciones políticas, instituciones, no sé, asociaciones civiles, partidos políticos, etcétera, etcétera. Es decir, vean ustedes cómo el ser humano se va a ir moviendo
siempre dentro de instituciones. Está la institución del matrimonio para formar una institución de otra nueva familia. Generalmente, bueno, pongamos el ejemplo, ¿no? Ahorita estamos dentro de una institución educativa y esta institución educativa les exige ciertos requisitos a ustedes. Si ustedes no cumplen con esos requisitos, pues se hacen acreedores a una sanción, ¿no? Que puede derivar desde no ser admitidos dentro de la institución, ser expulsados o reprobar y no acreditar sus materias. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna duda, pregunta o comentario. No, profe. No, profe. No, profesor. Ok, bueno, les decía, si ustedes se fijan, son conceptos de los que ustedes ya tienen conocimientos previos. Simplemente van a ir apareciendo a lo mejor nuevas palabras, ¿no? Que ustedes igual y desconocían o ya habían escuchado de ellas, pero no las manejan de manera cotidiana, ¿no? Como la socialización primaria y la secundaria. Bueno, les decía que la base de la sociedad y donde se van a mover todos los individuos va a ser la familia. Aquí tenemos un breve esquema que muestra 10 tipos de familia, aunque sabemos que continuamente la familia se va modificando, se van dando más otro tipo de interacciones que permiten que esta institución de la familia sea más diversa. Al menos en la Ciudad de México, podemos ver que existen diferentes tipos de familia. Va a haber en otros sitios de México, principalmente en el interior de la República, familias más tradicionales, ¿no? Pero en general, pues tenemos aquí algunos ejemplos: la familia de origen, la extensa, la nuclear, la reconstituida, la monoparental, la numerosa, homoparental, la adoptiva, de acogida y sin hijos. Y todas ellas son instituciones, y dentro de estas instituciones se da esta primera socialización primaria. Bueno, les decía, posterior a la socialización primaria, inicia la socialización secundaria. La socialización secundaria es cuando el niño empieza a interactuar con otras instituciones diferentes a la familia. Va a haber instituciones políticas. Ejemplos son los partidos políticos. En México, cuando cumplimos 18 años, ya empezamos a militar, ¿no? Dentro de estas instituciones políticas, pero incluso desde niños, ¿no? Ya existen ejercicios, ¿no? Que desarrolla, por ejemplo, el INE o algunas organizaciones de la sociedad civil, donde desde niños vamos conociendo la vida democrática que tiene el país, etcétera, ¿no? Va a haber instituciones económicas, por ejemplo, un banco o empresas comerciales, donde igual, ¿no? Hay niños que ya pueden tener su cuenta de ahorro siempre y cuando estén vigilados por un tutor, etcétera. Y ya de adultos, bueno, ya prácticamente es inevitable, ¿no? Que tengamos alguna relación directa o indirecta con estas instituciones económicas, ¿no? Sea porque tenemos que abrir una cuenta de ahorro o porque nos depositan el sueldo, ¿no? Dentro de una de estas instituciones bancarias. Va a haber instituciones jurídicas como un tribunal de justicia, etcétera, ¿no? Donde igual cuando nos casamos, nos divorciamos, cuando sacamos nuestra acta de nacimiento, cuando por desgracia nos metemos en un problema judicial, etcétera, ¿no? Va a haber instituciones laborales, donde igual va a ser inevitable, ¿no? Que podernos abstraer de ellas. Instituciones científicas, un laboratorio de investigación médica, instituciones educativas, una escuela, una universidad, e instituciones artísticas. Un ejemplo, pues una orquesta musical. Va a haber instituciones deportivas, un equipo de fútbol, de básquetbol, etcétera. Si se fijan, reforzamos esta idea de que los seres humanos siempre nos vamos a estar moviendo. ¿Dónde? Dentro de instituciones. Necesitaríamos ser unos ermitaños para poder alejarnos de estas instituciones, y aún así ya traeríamos nosotros todo este proceso de socialización primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestra vida
vivimos y nos desarrollamos dentro de una institución e interactuamos con diferentes instituciones. Comprendido este primer punto de que los seres humanos somos seres individuales porque tenemos un cuerpo, pero somos seres sociales porque necesitamos de interactuar con otros individuos, con otros seres humanos, y que en conjunto damos vida a la sociedad por medio de instituciones sociales. Ahora necesitamos entender que la sociedad se va a ir estructurando para poder tener un óptimo funcionamiento. Aquí el primer planteamiento es, ¿qué es una estructura? ¿Qué entienden ustedes por estructura? Alguien que quiera participar y quiera decirnos qué entiende por estructura. Algo por lo que está compuesto, más o menos, podría ser así. O cómo es el orden en el que se está, pues sí, cómo se está ordenando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? La base con la que se conformó todo. Sí, sí, exactamente. Los dos tienen razón. Una estructura va a ser algo que sostiene un cuerpo, un organismo. Y lo mismo, ¿no? Nuestra sociedad va a necesitar tener una estructura. Ejemplos. Biológicamente, cada uno de nosotros tiene una estructura que sostiene, en este caso, nuestro esqueleto es lo que nos sostiene, y no solamente, bueno, nos sostiene, tiene la función de proteger diferentes órganos y de darle soporte a todos nuestros músculos. Si nosotros no tuviéramos esta estructura ósea, pues colapsaríamos y seríamos pues una masa amorfa, ¿no? Y lo más seguro es que pues nuestros órganos resultarían dañados y no iban a poder tener una función óptima, ¿no? Para desarrollar diferentes actividades. Otro ejemplo de estructura, pues, es una casa, un edificio. Ustedes saben que, bueno, al menos aquí en México, muchos de las casas o de los edificios, su estructura va a ser metálica, son esas varillas o esas viguetas de metal que permiten que esta casa o este edificio esté bien cimentado y se pueda mantener en pie, ¿no? Venga un terremoto, venga algún desastre natural, si está bien estructurado y si no es tan intenso este desastre natural, pues se va a mantener en pie. Igual a como un ser humano o una casa necesita de una estructura, la sociedad también necesita estar bien estructurada, también necesita tener ese soporte, ese esqueleto, esos huesos que le permitan funcionar. ¿Por qué? Porque si no los tiene, pues va a colapsar y va a desaparecer. Seguramente ustedes han de tener de conocimiento que varias sociedades han desaparecido a lo largo de la historia de la humanidad, y es principalmente porque su estructura cayó en desuso o esta estructura no fue tan exitosa como otras estructuras sociales que aparecieron posteriormente. Vamos a tomar entonces como analogía esta parte de la estructura, basándonos en un esqueleto humano o en un esqueleto que va a tener una construcción. Entonces, a partir de esto, les presento en este esquema la estructura, el esqueleto que va a sostener a nuestra sociedad en la que nosotros vivimos, nos desarrollamos. Les decía, la sociedad va a estar conformada por instituciones y nosotros nos vamos a mover alrededor de estas instituciones. Es difícil y prácticamente imposible no vivir de manera institucionalizada. En este esquema ustedes ven la estructura o el esqueleto en el que se va a mover una sociedad, y vamos a ver que está dividida en una parte económica, en una parte política y en una parte social. La parte económica en la que nosotros vivimos y nos desarrollamos actualmente, ¿cuál es? ¿Cuál es el sistema económico en el que estamos inmersos? ¿Alguien me podría contestar esta pregunta?
¿El sistema capitalista? Así es. Capital. Sí, efectivamente. Actualmente nosotros estamos dentro del capitalismo, pero hubo otras sociedades que vivieron otros sistemas económicos. Anterior al capitalismo estuvo el feudalismo, estuvo el esclavismo, estuvo el modo de producción asiático, estuvo el comunismo primitivo. Sí, muy bien. Efectivamente, estamos dentro de un modelo económico capitalista. Eh, entonces, este modelo económico capitalista va a necesitar de esta estructura. Les decía, la parte económica, la parte política y la parte social, y vamos a ir viendo los diferentes elementos, las fuerzas productivas, las relaciones de producción, los medios de producción, la distribución del trabajo, la fuerza del trabajo, la distribución de la riqueza y el modo de producción que ya vimos que es capitalista. La otra parte de la estructura de este conjunto que sostiene a la sociedad es la política, que va a tener una parte llamada Estado, grupos de presión, el gobierno, los partidos políticos, los grupos empresariales y los sindicatos. Y en cuanto a la parte social, vamos a tener los estratos sociales, las clases sociales, las instituciones sociales, los grupos religiosos. En este modo, en este sistema económico en el que vivimos, que es capitalista, pues vamos a tener a la burguesía, a la iglesia, al proletariado, a los grupos obreros y a los sindicatos. Esto es lo que va, en este caso, a darle esa estructura a la sociedad, al menos a la mexicana y a gran parte de todas estas sociedades que son capitalistas, aunque también ahí se pueden incluir a las socialistas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, ¿No? ninguna, profe. Bueno, No, ninguna. No, todo bien, profesor. bueno, espero que les vaya quedando claro. Si no, me dicen, ¿no? Porque igual y ya estoy hablando y van a decir, ah, ya me perdí. Bueno, les decía, nuestra sociedad ha transitado por diferentes sistemas económicos hasta llegar al actual, que es el capitalismo, y lo más probable es que cuando termine, en este caso, en cuanto deje de ser funcional el capitalismo, va a venir un nuevo modo de producción. Algunos teóricos ya se han aventurado, ¿no?, a decir cómo se va a llamar ese nuevo modo de producción, pero realmente no vamos a saber hasta que no ocurra. Vamos a hacer una breve revisión de estos modelos económicos por los que ha transitado la sociedad. El principal promotor de estos modelos económicos fue Carlos Marx, ya poniéndolo en términos más regionales. Él nos dice que en un primer momento la sociedad vivió dentro de un comunismo primitivo. Él señala que los primeros seres humanos eran nómadas, es decir, no se establecían en un solo lugar, sino que andaban viajando continuamente, llegaban a un lugar, obtenían los recursos que ese lugar les ofrecía, comida, agua, diferentes alimentos, cosas que ellos necesitaran para protegerse, y cuando se terminaban todos esos elementos, nuevamente iniciaban su viaje a otro lugar. ¿Por qué? Porque principalmente pues, ellos no conocían la agricultura, no tenían domesticados animales, etc. Es decir, ellos llegaban, tomaban lo que la naturaleza les ofrecía, cuando se agotaban los recursos, se iban a otro lugar, y esto permitía que en ese lugar donde se asentaron en un primer momento, se pudiera recuperar, y así, ¿no?, consecuentemente. Su trabajo era colectivo, es decir, no existían clases sociales. ¿Por qué? Porque todos necesitaban de todos. Al ser una primera humanidad y al no tener tanto desarrollo tecnológico, era importante estar unidos. ¿Por qué? Porque si alguien iba a cazar solo, pues lo más seguro es que algún animal
fácilmente lo pudiera derrotar o incluso comérselo. Pero si iba un grupo en conjunto y todos participaban, era fácil que pudieran hacer frente a diferentes peligros, ¿no? Que la naturaleza les ofreciera. Es por eso que no existían las clases sociales. Todos necesitaban de todos. ¿Para qué? Para obtener sus alimentos, para ir a recolectar, para ir a cazar, etc. Esto es algo muy importante. No existían las clases sociales. Se agrupaban en hordas, en clanes y en tribus. Esta primera forma, pues les decía, eran grupos de seres humanos, donde no había clases sociales, donde hacían todo de manera colaborativa, y se fueron volviendo un poco complejos, esto con respecto al tiempo que iba pasando. En un principio se dice que, bueno, los teóricos señalan que había una promiscuidad sexual donde hombres y mujeres tampoco tenían, no eran exclusivos, ¿no? Las mujeres podían tener relaciones sexuales con cualquier hombre y los hombres igual, ¿no? Entonces nadie sabía quién era el padre, ¿no? De los niños. Sí sabían quién era la madre, ¿no? Pero no sabían quién era el padre. Posteriormente, conforme esta primera humanidad se volvió un poco más compleja, empezaron a existir ciertas prohibiciones, ¿no? Cierto tabú respecto a ciertas cosas. Se empezó a prohibir que estos primeros clanes tuvieran relaciones sexuales dentro de este clan. Se permitía entonces que las mujeres fueran a buscar a hombres del clan vecino, tuvieran relaciones sexuales, regresaban ya embarazadas, y ese hijo pues pertenecía al clan de la mujer, y viceversa, ¿no? Venía una mujer de otro clan, tenía relaciones con un hombre o con hombres de este clan. Ya cuando estaba embarazada, se iba a su clan de origen, y ese niño pues no se quedaba en el clan del hombre, ¿no? Sino que se quedaba en el clan de la mujer. Pero esto empezó conforme fue avanzando esta humanidad, empezó a generar ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque los hombres quisieron, en este caso, heredar lo que iban acumulando, no dejárselo a todo el clan o a toda la tribu. Querían darle lo que ellos iban juntando o produciendo a sus hijos. ¿Por qué? Porque así como fue desarrollándose esta primera humanidad y fue avanzando, pues también apareció lo que es la agricultura. Al aparecer la agricultura y la domesticación de animales, ya se pudieron asentar en un lugar fijo y ya pudieron establecer pequeños pueblos. Aunque seguía esta parte de que no existían clases sociales y que existía esta promiscuidad sexual, los hombres empiezan a ver, los hombres como género masculino, ¿no? Empiezan a ver esa necesidad de dejar sus cosas a sus hijos. Y es cuando va a empezar a aparecer esta parte de propiedad privada. Van a querer que una mujer o varias mujeres, dependiendo en este caso, de lo que ellos puedan mantener, sean de su propiedad privada. Entonces, yo, Santiago, veo a una mujer, quiero que esa mujer nada más tenga relaciones conmigo, para asegurarme que ese hijo o esos hijos que tenga yo con ella sean mis hijos, y al momento en que yo muera, yo ya le pueda dejar a ellos lo que yo logré acumular. Es cuando va a empezar a aparecer esa propiedad privada y esa primera institución de familia como la conocemos hoy en día. Esto va a provocar una revolución, ¿no? Porque van a cambiar diferentes cosas en cuanto a la forma en la que se desarrolla y se estructura socialmente esta primer humanidad, y va a dar paso a un nuevo sistema económico que va a ser el esclavismo. La primera humanidad, al ir formando ya pequeños pueblos, donde ya empieza a existir la propiedad privada, va a entrar en disputa con otros pueblos. Se van a dar enfrentamientos porque van a ambicionar lo que tiene el otro pueblo, sean tierras, sean mujeres, sean
o un sinfín de cosas, ¿no? Que como seres humanos siempre llegamos a ambicionar, se van a dar estos enfrentamientos. El pueblo que venza o que resulta ganador va a tomar como esclavos a los perdedores. Hay diferentes ejemplos, ¿no? Tenemos a los griegos, a los romanos, a los egipcios, que son un claro ejemplo de estos pueblos. Algunos de ellos mataban a todos los hombres y solamente se quedaban con mujeres y con los niños. Otros mataban en este caso a hombres y a niños y nada más se quedaban como las mujeres, con las mujeres, etcétera, ¿no? Y ya hubo algunos que dijeron, bueno, los hombres también nos pueden servir, no los vamos a matar, también van a ser esclavos, ¿no? Y vamos a utilizar su mano de obra para que produzcan y trabajen de manera gratuita en beneficio mío. Ya dentro de este sistema económico, les decía, ejemplos claros son los griegos, los romanos, los egipcios, etcétera. Ya van a existir clases sociales, se va a ir volviendo más compleja la humanidad y quien va a sostener a esta estructura social, pues en primer lugar van a ser los esclavos. Por encima de los esclavos, aquí vemos la pirámide, van a estar los campesinos, los artesanos, comerciantes y productores, que son hombres libres. Y en la cima van a estar los esclavistas, que van a vivir y van a explotar a la base, ¿no? de la pirámide. Desde el esclavismo ya se va a empezar a utilizar diferentes elementos que vimos en el primer esquema. Se va a utilizar a un ejército para mantener sumisos y doblegados al resto de la estructura social. Y también se va a utilizar a la religión para que del lado espiritual también ir doblegando a estas personas, ¿no? Para que no se rebelen, no se vayan a sublevar, para que acepten cierto destino. Posteriormente, cuando este sistema económico esclavista llega a su momento cumbre, muchas veces los teóricos comparan momentos que vive la humanidad con momentos que viven los organismos, ¿no? Los organismos tienen un nacimiento, un desarrollo, viene su declive y finalmente viene su muerte. Lo mismo va a pasar en este caso con estos modos de producción, estos modelos económicos. Cuando el esclavismo alcanza su punto máximo, pues bien empieza a decaer y va a dar pie a un nuevo sistema económico. El esclavismo se dio principalmente en estas sociedades occidentales. Va a haber otro tipo de sociedades donde se va a dar algo parecido al esclavismo, pero va a ser específicamente en Asia y se va a llamar estructura de producción. Es un modo de producción asiático. Y como su nombre lo indica, se va a dar principalmente en Asia. Va a ser muy parecido al esclavismo. En la punta va a estar un gobernante despótico que va a estar respaldado por un ejército y por sacerdotes que le van a ayudar a mantener a pie y a que no se subleven los aldeanos. ¿Cómo creen ustedes que que este gobernante despótico, aparte de valerse del ejército y de los sacerdotes, qué otro elemento creen ustedes que utilizaba para mantener controlada la sociedad? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿El comercio tal vez lo podría regular de alguna forma? No propiamente, algo más, algo básico, algo elemental con lo que se puede controlar a la humanidad. Regularmente, profesores, por medio de la ignorancia y la educación, ¿no? Por lo religioso. ¿O lo utilizaban? ¿La Ajá, religión? pero esto ya lo tenemos en el alto ejército y sacerdotes, pero hay otro elemento que es vital para el ser humano. ¿El alimento?
te vas acercando. ¿La libertad? ¿La libertad? No, el La agua, salud. agua. El gobernante despótico, si alguien no quería obedecer, teniendo al ejército y a los sacerdotes, y aún así un aldeano no quería obedecer, inmediatamente le retiraba el suministro del agua. No tenía derecho a tener agua. Los seres humanos sabemos que estamos constituidos más de un 80% de agua y necesitamos el agua para vivir. No, nos morimos si no hay agua. Este gobernante despótico regulaba el agua y era como tenía sometido al pueblo. El agua se volvió un elemento fundamental, aparte de la educación, que se sigue utilizando para, en este caso, mantener controlada la sociedad y el ejército y la religión. Aparte de eso, estos gobernantes despóticos utilizaban el agua. Y bueno, en un futuro se dice, ¿no? Que nosotros vamos a tener guerras por agua, ¿no? Incluso ya vimos que en México hay, en Monterrey, ¿no? Hay una gran escasez de agua. En delegaciones como en Iztapalapa ya hay escasez de agua, ¿no? Entonces, este va a ser un elemento, ¿no? Que va a utilizar este gobernante despótico, principalmente en Asia. Continuando con estos modos de producción por los que la humanidad ha pasado, regresando a Occidente, después del esclavismo, cuando este modelo económico ya dio lo que tenía que dar, y esto se va dando progresivamente, van aconteciendo diferentes circunstancias que van llevando a que un modelo económico se desgaste, va a aparecer un nuevo modelo económico que va a ser el feudalismo. ¿Qué ayudó a que apareciera el feudalismo? Bueno, principalmente un cambio en cuanto a la ideología religiosa. Recordemos que en Roma va a aparecer el cristianismo, y el cristianismo va a ser uno de los elementos que va a llevar a que el esclavismo llegue a su punto culminante y dé paso a este feudalismo. Dentro del feudalismo, igual va a existir una estructura para sostener a la sociedad, van a existir clases sociales, y aquí vemos otra pirámide. En la cima va a estar el rey y toda su familia, que se va a dividir en el rey, la reina, príncipes, princesas, etcétera, ¿no? Obviamente ellos no trabajan, generalmente los que están en la cima de estas estructuras sociales no trabajan, viven a expensas del resto de la estructura social. Debajo de ellos va a estar el alto clero, es decir, toda la iglesia, como de manera oficial en Occidente, la religión oficial va a ser la católica, o posteriormente sus derivaciones cristianas. El clero tampoco va a trabajar, más bien el alto clero, ¿no? Y la alta nobleza. Es gente pues que no produce, que vive a expensas del pueblo, pero ayuda a que esta estructura social se mantenga, apoyando obviamente pues a quien está en la cima, que es el rey y toda su familia. Después de ellos va a estar el bajo clero y la pequeña nobleza. Gente que no es rica, subsiste, pero tampoco está en condiciones tan desfavorables, ¿no? Como otro peldaño más abajo, que son los siervos y los campesinos, que si se fijan son mayoría, pero van a mantener, pues en este caso, a los que están por encima de ellos, ¿no? Que en este caso es una contradicción. ¿Por qué? Pues porque la mayoría podría cambiar esta estructura social. De hecho, la va a cambiar posteriormente, pero siempre va a haber alguien, ¿no? Dentro de esta estructura que va a sacar ventaja. En el feudalismo, les digo, va a ser el rey, el alto clero, la nobleza, quienes van a vivir a expensas, ¿no? En este caso de los campesinos y de los siervos. Igual, el feudalismo, nos dicen los teóricos, va a cumplir. Y el punto culminante en el que se dice que el feudalismo empieza a decaer es a partir de que se derrocan, ¿no? a los reyes en Francia.
ya les había dicho, es gente que no trabaja, son parásitos que viven a expensas del pueblo, abusan tanto del poder que el pueblo se va a levantar en armas, principalmente motivado y asusado porque tienen hambre y porque va a aparecer una nueva clase social. Esta nueva clase social van a ser los burgueses. Es gente que vive fuera de esta estructura social. Los burgueses no viven en los feudos, viven afuera de los feudos. Viven en burgos. Estos burgueses van a producir mercancía que van a vender a gente que vive dentro de estos feudos. Van a adquirir tanto dinero que incluso van a tener más dinero que el propio rey y su familia, y van a financiar al rey, pero van a decir, pues no solamente lo quiero financiar, ¿no? Sino que yo quiero apropiarme del poder. Y para apropiarme del poder, algunos se casaban con gente de la realeza, pero como a veces son grupos muy cerrados, donde nada más se casan entre ellos, que dijeron los burgueses, tengo que utilizar a la parte baja que sostiene este modelo económico. ¿Para qué? Para que yo pueda hacerme del poder, y es cuando va a surgir una nueva clase social, que es el capitalismo. Perdón, un nuevo modelo económico que es el capitalismo. Si se fijan, va a ser muy parecido porque igual aparece una estructura social donde en la punta están las clases altas, que es la alta burguesía, es decir, esos primeros comerciantes se van a volver inmensamente ricos y van a ser los que van a tener el control del poder económico, político y social. Van a ser comerciantes, banqueros e incluso la nobleza tradicional, los que logran subsistir dentro del feudalismo, pues siguen manteniendo sus privilegios dentro del capitalismo, ¿no? Ahí tenemos a los reyes de España, de Inglaterra o de otros lugares, donde aunque tienen hoy en día un elemento decorativo, pero siguen teniendo pues privilegios económicos. Debajo de ellos va a estar la clase media, que son trabajadores cualificados, profesionales liberales, funcionarios, campesinos con tierra, pequeños industriales, etcétera. Y en la parte baja van a estar las clases bajas, ¿no? Que es el proletariado, industriales, pequeños campesinos, jornaleros, marginados, sociales, etcétera. Aunque los teóricos nos dicen que esta parte de la clase media es solamente una ilusión, que la clase media como tal no existe, que simplemente existe gente rica y gente pobre. Y decía Carlos Marx, va a llegar un momento en que se va a polarizar tanto que va a haber muy pocos ricos y el resto van a ser pobres. Y al menos en nuestro país ya vemos que esto está pasando, ¿no? La clase media prácticamente ha desaparecido, y lo que existe son pobres. Y estos pobres a su vez ya se dividen en pobre no tan pobre, pobre medio pobre, y pobre muy pobre, y pobre muy pobre y miserable, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o comentario? No, ninguna. Bueno, espero que sí les esté quedando claro. Vamos a dejar hasta este punto la clase de hoy, porque, bueno, sé que tienen programadas otras clases. No sé si posterior a esta tengan programada otra clase, pero bueno, para que les dé tiempo, ¿no? Si es que tienen que conectarse a otra liga, para que puedan hacerlo. En la siguiente sesión que vamos a tener, vamos a revisar otros elementos. Les voy a mandar un video que es el que están ustedes viendo, una imagen, para que comprendan más cómo funciona el capitalismo. Y como tal, en la siguiente clase vamos a ver los elementos que conforman la estructura económica capitalista. Aquí ya vemos los diferentes elementos y los vamos a ir revisando para que ustedes vayan teniendo idea, ¿no? De a qué se refiere cada uno de ellos. En este caso vamos a revisar algo que se llama estructura y superestructura, para que ustedes vayan teniendo más claridad de cómo funciona este sistema económico en el que estamos inmersos.
les voy a mandar esta presentación, aunque les digo, aunque no la hemos terminado al 100%, es importante que ustedes la tengan. ¿Por qué? Porque les va a ser de mucha utilidad para que ustedes puedan ir desarrollando las siguientes actividades que van a tener en las siguientes unidades. No sé si existe alguna otra duda, pregunta o comentario. Si he sido claro en la clase o si tienen alguna sugerencia, algo que quieran que cambie. Hola, Todo está bien, profesor, buenas profe. noches. Este, soy Naomi, mucho gusto. Y yo, en lo personal, pues quiero agradecerle porque en el tiempo que llevamos, creo yo que esta ha sido nuestra primer verdadera clase. Y pues le Ok. agradezco mucho. Iba a No, opinar al lo contrario. mismo. La verdad es que está siendo muy claro y sí nos está llenando de conocimientos. Agradezco mucho su clase y su apoyo. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. A los que aún no han anotado su nombre completo y su grupo en el chat, antes de irse, les pido de favor que lo hagan. Y esta clase está siendo grabada, la voy a subir al canal de YouTube que tengo y les comparto el enlace para que si quieren ver o retomarla para algo que a lo mejor quieran volver a visualizar, lo pueden hacer. Y les voy a estar mandando la presentación y otros materiales de trabajo que les pueden ser muy útiles. Les agradezco su tiempo. Nos vemos en la siguiente sesión. Les estaré avisando 24 horas antes para que ustedes tomen su tiempo y se puedan conectar. Muchísimas gracias, muchachos. Que tengan una excelente tarde, noche. Gracias, Gracias, buenas noches. profesor. Buenas noches a todos, compañeros. noches. Gracias. Y participen en el Gracias, foro, profesor, muchachos. igualmente. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego.